El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incrementa el impuesto al valor agregado, el IVA, a 13% permanentemente y hasta 15% cuando él lo considere según la situación fiscal del país. Pero en un escenario de alta criminalidad y violencia, gran poder de mafias de narcotráfico, presencia de las Fuerzas Armadas e injerencia de los Estados Unidos en Norteamérica, así como desequilibrios socioeconómicos en gran parte de la población, muchos se preguntan cuál será el destino y beneficio que tendrá la población ante estos recursos que recauda el gobierno de este empresario neoliberal. Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Pues bien, la Asamblea Nacional de Ecuador no logró los votos necesarios para descartar el incremento del impuesto al valor agregado en este país propuesto por el presidente Daniel Noboa. Estamos viendo Ecuador. Fíjense la posición tan estratégica que tiene este país, que está justo frente al Pacífico y rodeado pues de países tan importantes como Ecuador, Perú y Brasil. Ahí está Ecuador y bueno, eso genera una gran inquietud para todos los potenciales negocios que pueda desarrollar esta nación. Con 82 votos favorables, el proyecto de ley entrará en vigencia, el del IVA, por allanamiento tácito, con las observaciones de Noboa de aumentar el IVA a 13% y con posibilidad de elevarlo circunstancialmente hasta 15%, previo dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Ante esto, el Frente Unitario de Trabajadores opina que incrementar el IVA afecta a los bolsillos de los trabajadores y considera la medida como parte del paquetazo neoliberal, tal cual que exige el Fondo Monetario Internacional. Eso es importante que lo tengan presente. Así es, pues. Pero antes de seguir con el tema, vamos a recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Pero vamos a recontextualizarla. El presidente Daniel Noboa de Ecuador incrementa el IVA a 13% permanentemente hasta 15% cuando lo considere según situación fiscal. Ahora, ¿para qué destinará esos recursos? Nos preguntamos y les preguntamos. Y colocamos 4 opciones posibles. Pueden haber otras más, pero estas son visibles. Además, primero, pagarle al Fondo Monetario Internacional. Hay una deuda allí. 2, para cubrir los costos de la injerencia. Ya ustedes saben cuál es. 3, para combatir el crimen. Y 4, para beneficios sociales, o sea, para el pueblo. ¿Ustedes qué creen? Bueno, si aún no han participado, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, en el mundo sur, Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observarlas con sus tendencias. Bueno, para seguir con esto y para profundizar aún más y mejor sobre este tema, vamos a irnos al sitio donde se desarrollan los acontecimientos, a Ecuador. Hemos invitado a un personaje interesante. Imagínense, tan interesante es que el nombre es Carlos Marx Carrasco Vicuña. Suponemos que no es nada neoliberal, pero vamos a ver si es verdad. Es economista, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca, ex ministro del Trabajo y además ex director del Servicio de Rentas, entre otras cosas. Él nos acompaña desde Cuenca, o mejor dicho, en Santa Ana de los Ríos de Cuenca, en la provincia de Azuay, en Ecuador. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le ha ido? Bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la entrevista, mucho más si se trata de abordar tema tan importante, aunque en cierto sentido es algo tardío para impedir la arremetida neoliberal. Hoy ha triunfado, como bien señala usted, el Fondo Monetario Internacional, el capital financiero internacional, las élites bancarias y económicas, y por supuesto es, yo diría, una gran derrota popular. Se aspiraba que se respete la Constitución de la República, particularmente el artículo 300. Se ha inobservado no solo este, sino otros más, como el 301, el 137, el 138, y pronto será ya publicado, entiendo, el proyecto con carácter de ley, ley de la República, y regirá inmediatamente. Significa un golpe duro para la economía popular. Son 2.100 millones de dólares anuales, que representarían los 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, cerca de 1.000 millones del otro conjunto de impuestos que tienen que ver con el sistema cooperativo y bancario, que tienen que ver con las empresas
y sus utilidades generadas el año anterior, así como un incremento del impuesto a la salida de divisas al 5%. Finalmente, pudo esta mayoría, aunque en estricto sentido no es mayoría, la minoría se impuso porque no se alcanzaron los 92 votos que exige la Constitución para poder insistir en el proyecto original y oponerse al veto presidencial, de manera que prácticamente podríamos decir ya está vigente y esto inmediatamente significará un empobrecimiento de las clases medias, significará también peligrosamente una agudización de la recesión económica. El año pasado apenas crecimos al 0,6% el Producto Interno Bruto y este año yo pensaría que el crecimiento bordeará el 0%, es decir, se habría iniciado un franco proceso recesivo de mayor empobrecimiento de los sectores populares. Profesor, entonces hay dos preguntas que me hago ante esta situación. Además de esas estimaciones macroeconómicas que usted ha hecho, me pregunto por qué el Parlamento, que se supone que representa los intereses populares, no calcula el impacto que va a tener en la población, o si lo calculó, no lo estimó, digamos, suficiente para impedir el IVA. Y la segunda parte, a nivel del bolsillo de cualquier ciudadano ecuatoriano, usted explicó los efectos macroeconómicos, pero en particular, ¿cómo sería, por ejemplo, para un ciudadano común ecuatoriano ese impacto con respecto a sus ingresos y egresos? Bueno, sabiendo que un enorme porcentaje de la población económicamente activa, prácticamente las 2/3 no disponen de un empleo digno, apenas se debaten en la informalidad o en el desempleo abierto, cuando la pobreza golpea más del 30% de la población y la pobreza extrema a más del 10%, y sabiendo que aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto representa el consumo, la demanda agregada se verá constreñida, habrá una contracción severa de la demanda agregada y por lo tanto del empleo, del ingreso, de la producción en general. Si es que esto es así, amén del peligro también que existe de una ola especulativa y de un impacto severo en los precios, si bien parte de la canasta de consumo, el 42% de bienes de los 359 productos que conforman la canasta de consumo no están gravados con IVA, pero el 58% restante, que representan 208 productos, sí están gravados, pero de todas maneras habrá un impacto en todos, en absolutamente en todos los bienes, y esto implicaría una ola inflacionaria y especulativa, lo que encarecería mucho más el costo de la vida y empobrecerá más a la población. Esto acarrea un serio peligro de recesión, mayor desempleo, profundización de la pobreza, todo por dar gusto a una eventual suscripción de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional que jamás le ha hecho bien al país, jamás. Una veintena de cartas, pues ninguna de ellas ha tenido un éxito ni relativo siquiera. Todas han sido un rotundo fracaso. Entonces ha sido una medida que usted considera impopular. Pero fíjese usted que a pesar de todo esto, de todo lo que usted ha mostrado allí, el presidente Noboa, bueno, le está dando espacio al Fondo Monetario Internacional, a las Fuerzas Armadas estadounidenses, y no solamente eso, sino que ahora va a viajar a Estados Unidos. Fíjese usted, vamos a mostrarle aquí, el presidente Noboa se destina ahora a viajar a Miami. Mientras se discuten los gastos que el gobierno pretende cubrir con los nuevos impuestos, la presidencia ecuatoriana anunció que Daniel Noboa estará ausente durante los próximos 4 días. El comunicado que vemos en pantalla muestra que el mandatario viajará a Miami, Estados Unidos, para celebrar carnaval junto a su esposa e hijo. Y esto sucede en medio de la crisis criminal, económica y social que afecta al país. ¿Qué le parece? ¿Y qué le parece a usted eso, profesor? Por un lado, no llama la atención porque el presidente ha viajado a su república, porque él es norteamericano o estadounidense por nacimiento. Si bien hijo de padres ecuatorianos, pero es por nacimiento es estadounidense. Nació en Miami, de lo que se conoce,
y bueno, aunque no tenga nada que ver en el tema, pero su hijo también acaba de nacer en los Estados Unidos, es decir, está en su patria y esta podría ser una evidencia de que más le importa a los Estados Unidos de Norteamérica que Ecuador. Y entiendo estará festejando el incremento del IVA porque ha sido ese su planteamiento, a pesar de que en la campaña que le llevó a la presidencia de la República cuestionó a la candidata Luisa González de un eventual incremento. Decía, usted subirá otra vez el IVA, le decía en el debate, cuando más bien él está subiendo a pesar de haber dicho que no incrementará impuestos. Y lo que llama la atención y molesta también a la gente es que se mienta, porque se ha dicho que el dinero servirá para financiar el costo de la guerra interna, de la conflictividad interna que ciertamente existe, pero no es verdad, porque la factura de esta guerra aproximadamente representa $1.000 millones, pero se estarían generando con el paquetazo tributario alrededor de $3.000 millones anuales. Entonces, se debió decir cuánto se va a recaudar porque se ha mentido. Se dijo 1.300 millones sería la recaudación por IVA, cuando en la práctica son 2.100 millones, más lo otro representa aproximadamente 3.000 millones, e incluso a ese valor habría que añadir este año el incremento de las retenciones a través de las autorretenciones, que representa como $100 millones adicionales cada mes, es decir, más de $1.000 millones anuales. Hay una cantidad impresionante de plata que se priorizará sin lugar a dudas al pago de la deuda pública externa. Esa es la prioridad uno, el pago de la deuda externa, tal como ocurrió en los últimos días. No se pagaron sueldos y aún se debe al sector público, pero sí se pagó religiosamente el servicio de la deuda y con seguridad. Esto hará que se incremente en el mercado secundario el valor de los bonos de nuestra deuda, porque saben que se tiene un gobierno absolutamente comprometido con el capital financiero internacional y pues hará caso al pie de la letra lo que el Fondo Monetario Internacional le ordene, que es el verdadero Ministerio de Economía y Finanzas. Justamente sobre eso quiero mostrar la siguiente imagen porque, bueno, es un lugar común decir que una imagen habla más que 1.000 palabras, pero en este caso una caricatura por lo general siempre es muy útil para ilustrar cosas que a veces no se entienden, tan técnicas como usted. Por eso vamos a ver esta caricatura que tenemos acá. Vamos a observarla. Bueno, ahí mira, por si acaso no está muy claro, al llegar a su casa, un hombre se queja diciendo, todo está caro, el dinero no alcanza. Y su esposa, que lo ve llegar, le responde, pero tú te manifestaste a favor de incremento del IVA a 15%. A lo que el hombre responde, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, tal vez ustedes podrán explicarle al señor lo que la esposa quiso expresarle justamente en torno a esto. Bien, profesor, muchas gracias a usted por acompañarnos aquí en el programa El Mundo desde el Sur por Telesur. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que han tenido la gentileza de escucharnos y a ustedes por invitarme. Cómo no, con todo gusto. Y a usted por aportarnos esos datos técnicos, macroeconómicos y microeconómicos tan útiles. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Pero recuerden que, por supuesto, aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales, pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y sus tendencias. Fíjense ustedes que cuando regresemos vamos a estar revisando otro aspecto. Abordaremos la situación económica que atraviesa el país y cuáles son las perspectivas. Así que quédense con nosotros porque aquí estamos revisando el mundo desde el sur.
Bueno, fíjense ustedes, el caldo de cultivo de la delincuencia en Ecuador, por ejemplo, está, bueno, vinculado con el estancamiento económico, donde los estados de excepción y planes de gobierno no han hecho cambios en la moribunda economía. El déficit fiscal calculado para 2024 podría estar cercano a los 6.000 millones de dólares, según su propio ministro de Economía y Finanzas. Mientras tanto, el gobierno de Noboa tiene pagos atrasados por 419 millones de dólares fijados en el presupuesto general del Estado. La mayor parte de la deuda nacional corresponde al pago de salarios de funcionarios, ubicado como parte del plan de priorización de los sueldos que puso primero a los servidores públicos del área de salud, educación y seguridad. El gobierno de Noboa espera cubrir las necesidades con impuestos, reducción de gastos y el apoyo de los organismos multilaterales. Ese es el escenario de la situación con respecto a ahora en Ecuador. Ahora veamos otro dato. Según el informe oficial de la situación financiera, el mes de enero cerró con un déficit fiscal anualizado en más de 1.500 millones de dólares, que representa 3,46% del Producto Interno Bruto. Esto significa una caída de 0,6% del PIB en comparación con las cifras de 2023. A esto se le suma la extraordinaria deuda externa del país en organismos multilaterales y otros acreedores. Entre ellos destaca el Fondo Monetario Internacional, en el que se concentra más de 9.300 millones de dólares. Bueno, y ahora para profundizar más y mejor sobre esta realidad, nos acompaña otro interesante invitado, Jonathan Báez, economista, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Él nos acompaña desde Quito, capital. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo te ha ido? Muy bueno. Siempre contento de estar en Telesur, que pues hace una contrahegemonía de los medios de comunicación que básicamente son grupos económicos que no solo están haciendo la posta de estos programas de ajuste que afectan a las personas, sino que también se ven beneficiados por varios mecanismos. Así que un gusto, y nosotros desde la Universidad Pública, la Universidad Central, siempre con la investigación más rigurosa por el bienestar del pueblo ecuatoriano y de América Latina. Bien, Jonathan. Bueno, yo creo que tú escuchaste un poco la conversación que tuvimos con el otro invitado, has escuchado un poco las referencias que hemos hecho acerca de la economía. En todo caso, hasta hace poco estábamos presenciando desde cualquier parte del mundo la situación particular de violencia, las cárceles, la violencia en las calles, el asesinato de un candidato presidencial, las elecciones presidenciales. Bueno, y ahora este asunto con el Fondo Monetario Internacional, las Fuerzas Armadas norteamericanas, el impuesto al IVA. Oye, Jonathan, dime, ¿hacia dónde va a parar esto? Hay un pequeño delay, llamaban un poquito de retraso en la recepción de la señal. Él está tratando de escuchar lo que yo estoy diciendo, pero por si acaso no me ha escuchado, le repito, hemos visto un contexto de violencia, de criminalidad, las cárceles, el asesinato de un candidato presidencial, luego las elecciones y ahora la entrada de las Fuerzas Armadas norteamericanas, el Fondo Monetario Internacional y ahora el impuesto, el IVA incrementado. ¿A dónde va a parar todo esto, Jonathan? Bueno, claramente esta es una puesta en escena de cómo de parte de la élite económica empresarial hay una depredación del gobierno ecuatoriano y tratando de eliminar lo que son todas esas medidas de política económica, de política pública que fueron implementadas durante el gobierno de Rafael Correa para un poco trasladar todo lo que había ocurrido durante muchísimo tiempo de beneficio empresarial a lo que fue las personas, al bienestar de la población, con el tema de políticas de educación, políticas de salud, políticas de empleo y políticas de seguridad del Ecuador, y eso lo reconocen incluso organismos que no necesariamente comulgan con la izquierda, con el progresismo, como el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene un artículo en el que básicamente habla de cómo Ecuador logró situarse en uno de los países donde la tasa de homicidios pues era de la segunda mejor de América Latina. Entonces, todas estas políticas públicas se hacen porque hay un Estado presente. Lo que se ha fraguado desde que Lenín Moreno, el expresidente, pues
dio la vuelta y dio un giro completamente hacia la derecha, pues tenemos políticas que lo que buscan es depredar al pueblo y desarmar la institucionalización que el Estado estaba construyendo. De esa manera nosotros tenemos como cada vez que el Estado deja de estar presente, regulando, controlando, interviniendo, el mercado, a partir de quien lo concentra, quien lo detenta, que son los grandes grupos económicos, que son la élite económica, lo que tenemos es un beneficio fundamental. Y para eso el presidente Moreno implementó una ley que nosotros la denominamos ley de autoemboscada fiscal, porque lo que quería hacer es quitarse los ingresos, quitándose los ingresos, legitimaba que hay que irse con la carta de intención del FMI. Escuché lo que decía el profesor hace pocos minutos y yo concuerdo perfectamente. Solo me parece que hay que hacer una puntualización importante con el tema del FMI. Son los gobiernos los que de manera genuflexa, totalmente arrodillados a estos organismos internacionales, les dice, miren, yo puedo hacer esto. Entonces, en su momento, Richard Martínez, junto con Verónica Artola, ministro de Economía, que venía de las cámaras del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es como el mayor gremio empresarial aquí en el país, junto con Verónica Artola, que estaba en el Banco Central del Ecuador, firman una carta de intención en la que ellos son los que proponen estas cosas. Entonces dicen que van a las personas, que van a privatizar líneas eléctricas, que nos van a subir la tarifa de la luz, de la electricidad, van a privatizar otros activos del Estado. Es decir, lo que tenemos nosotros ahí es todo un conjunto que son las propias autoridades gubernamentales que le dicen al FMI. Y el FMI dice, sí, tómela, check, y básicamente ese es el plan que se firma. Ahora, lo interesante es que el FMI también, por un lado, dice que hay que cobrar más impuestos, que hay que cobrar más impuestos de riqueza, pero nunca con un país que tiene un préstamo va a recomendar esto, lo va a poner en el papel. Así que la doble cara está ahí claramente marcada. O el aplauso que hace a las medidas libertarianas de Javier Milei, el presidente de Argentina, con el tema del ajuste, ¿no? Pero incluso el FMI, en el primer informe que hizo para otorgar el préstamo a Ecuador, mencionaba en un pie de página muy chiquitito, decía, cuidado Ecuador con quitar el impuesto a la salida de divisas porque eso va a hacer que su economía colapse totalmente. Entonces, hasta el FMI estaba consciente de que para que le paguen no tenía que afectar esto. Sin embargo, después, Guillermo Lasso, el predecesor de Moreno, para quien Lasso, pues Moreno hizo todo lo posible, allanó el camino para que él pueda llegar a la presidencia. Lo que hizo fue desarmar el tema del impuesto a la salida de divisas y lo fue reduciendo. A eso pues me parece que es muy interesante porque esto beneficia sobre todo al sector financiero, al sector exportador y claro, entonces estaban muy complacidos. De hecho, una de las promesas de campaña del señor Noboa, presidente en este momento del país, era eliminar el ISD, como si ese fuera un impuesto que los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos que pagar, porque es muy raro que una persona saque dólares, como si lo está sacando en cambio el presidente Noboa. Jonathan, necesito que veamos esta parte porque obviamente todos estos impactos macroeconómicos van a generar una reacción en la sociedad, pero acuérdate también que ha habido también unas medidas preventivas que ha tomado y quizás correctivas el presidente Noboa. Hasta la fecha, Ecuador cumple un mes de declarar el conflicto armado interno, decisión mediante la cual el mandatario de Noboa impulsa una serie de operativos que han dejado más de 6.000 detenidos. Tras la declaratoria, el jefe de Estado se reunió con el senador Christopher Dodge, enviado especial del presidente de Estados Unidos, y la generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur, para acordar una presunta cooperación en defensa y seguridad, además de profundizar la inversión y el intercambio comercial. El comandante de la Policía Nacional, César Zapata, comparó enero de 2023 con el mismo mes de 2024 y aseveró que los homicidios disminuyeron 12%. Sin embargo, la ciudadanía se mantiene temerosa, pues aún los crímenes persisten, como por ejemplo el asesinato de la concejala del municipio de Naranjal, en Guayas, Diana Carnero. Es decir, mientras se están tomando decisiones de este carácter macroeconómico y mientras se estima que la sociedad podría sentirse incómoda frente al efecto de estas medidas, hay un tema vinculado con la injerencia estadounidense y la presencia de la criminalidad. Bueno, Jonathan, tenemos poco tiempo para despedirnos, pero ¿cómo visualizas entonces el próximo escenario? Por cierto, que falta un año para las próximas elecciones.
Parece mentira que acabamos de salir de unas elecciones, pero ya sabemos que dentro de un año habrá nuevas elecciones presidenciales. Brevemente, ¿cómo visualizas este año? Bueno, hay varios elementos que os voy a tratar de simplificar un poco. A ver, tenemos nosotros que Estados Unidos, básicamente el gobierno de Estados Unidos perdió su principal socio, que era Colombia, debido a que el presidente Gustavo Petro ganó y no tiene una actitud de convertir a su país en una neocolonia. En el caso ecuatoriano, entonces, lo que se está haciendo es, como se pierde Colombia de parte del gobierno de Estados Unidos, se quiere hacer que Ecuador sea este país neocolonial subordinado completamente a los intereses, decisiones y deseos de lo que quiere el gobierno de Estados Unidos. Entonces, esa es la situación que se hilvana también con todo este proceso en el que se busca mantener una sociedad domesticada frente a este posible proceso. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, por más que había un avance de parte de las fuerzas que trataban de imponer el mercado, las fuerzas que trataban de imponer el neoliberalismo en el país, se logró evitar cosas como un tratado de libre comercio. En este momento nosotros tenemos una criminalización de las personas, porque esto de los operativos y eso básicamente van a apresar jóvenes que de alguna u otra manera, al no tener oportunidades, terminan en estas bandas delincuenciales por una desigualdad estructural. Entonces van a ver que ustedes les golpean, les atacan y no atacan en cambio a los grandes capos de lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Entonces no ha pasado nada, y de hecho todo lo que ocurrió con el tema de la mafia albanesa y el expresidente Guillermo Lasso, pues se quedó ahí, no ha pasado mayor cosa, pero sí hay una criminalización. Ahora, esto puede enmarcarse también en que se habla de terrorismo e inmediatamente se está construyendo la imagen de que aquellos que van a protestar contra las medidas de ajuste son terroristas. Entonces se quiere debilitar aquella estructura colectiva que es capaz, al igual que el Estado, de frenar estas medidas. Entonces, aquí, por ejemplo, quien de alguna manera ha encabezado esas situaciones es el movimiento indígena, y se ha visto cómo, pues, en este momento es muy complicado que haya movilizaciones. Así que esa fuerza que teníamos como último resquicio y posible balanceo de fuerzas, me parece que está sumamente debilitado. Se debilitó en la asamblea completamente. Antes tenían un número importante de asambleístas, hoy me parece que solo suman 6 o 7. Y pues en las calles también ya no va a ser un mecanismo adecuado. Así que es un momento complicado con todo lo que hemos visto y el panorama, porque las fuerzas de mercado también, los grandes grupos económicos financieros, sobre todo porque no quieren que les cobre las contribuciones, están ahí presentes. Es un momento complicado debido a que estas contribuciones de lo que es, primero Noboa, pues implementó una ley que quitó impuestos a la riqueza, y ahora nos mete una ley que va... Bueno, Jonathan, entonces, gracias por tu participación. Creo que me estás escuchando, ¿no? Perfecto, gracias por tu participación y bueno, por este escenario que me has mostrado de cara a este año electoral. Bueno, vamos a ver entonces ahora de estas ideas que se han desarrollado a lo largo del programa con nuestros invitados y con lo que hemos puesto, vamos a ver cuáles son los aspectos que están bajo el foco. El presidente Daniel Noboa de Ecuador está incrementando el IVA a 13% permanentemente y hasta 15% cuando lo considere según la situación fiscal. Entonces, ¿para qué destinará esos recursos? Bueno, para pagarle al Fondo Monetario Internacional, dicen algunos, que estamos observando lo que está bajo el foco. El gobierno de Noboa debe cancelar deuda al Fondo Monetario Internacional. Otra cosa que está bajo el foco es que Noboa implementa un paquetazo siguiendo los pasos de Javier Milei para enriquecer al empresariado. En Ecuador, un millonario empresario de corte neoliberal sigue avanzando en su proceso de adecuar la economía del país a las exigencias del Fondo Monetario Internacional, permitiendo el ingreso de miles de soldados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para presuntamente combatir las mafias criminales, suponiendo que en el gobierno no existen algunas mafias instaladas desde los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y quienes puedan estar ingresando. Ahora, resulta pues que este modo de gobernar no es nuevo en Latinoamérica. Millones de personas lo han vivido y sufrido hasta el punto de crear profundas consecuencias en la población más vulnerable. Y aunque la historia parece repetirse en este país y otros del continente, bueno, la pregunta es, ¿por qué los pueblos siguen experimentando con estas recetas conocidas con sus lamentables consecuencias en el mundo desde el sur?
Queda esa pregunta. Hasta la próxima.